Buenas noches, amigos y amigas. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de este tema tan interesante, tan importante para nuestro país, como es el tema de las desapariciones forzadas. Para hablar al respecto está conmigo Arsenio Suira, coordinador general de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado, mejor conocido como CONABúsqueda. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Vamos a ver, ¿por qué es importante que haya un día, bueno, para que la audiencia esté sabedora, hay un día internacional dedicado a reflexionar en torno a este tema de la desaparición forzada? ¿Por qué es importante reflexionar sobre esto? En El Salvador es importante porque fue un fenómeno que se desarrolló o se implementó de manera sistemática en el contexto del conflicto armado. Y las Naciones Unidas, tratando de dar respuesta a las demandas internacionales que conoce de desapariciones forzadas, en el mundo declaró el 21 de diciembre del 2010 el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Pero es sumamente importante resaltar que desde 1996 los comités de madre y organizaciones de derechos humanos en El Salvador han solicitado a la Asamblea Legislativa que se declare el 30 de agosto como el Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Estamos hablando de más de 20 años y a la fecha, pues esto de dignificar, de honrar a las personas desaparecidas forzadamente en el contexto del conflicto armado no es posible porque los señores y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa no logran ponerse de acuerdo para dignificar de esta manera como una manera de reparar parte de lo irreparable que para una familia es tener en su seno a un ser querido desaparecido forzadamente significa. ¿Qué vamos a entender por desaparición forzada? Como para hacer un poco de didáctica y que la ciudadanía entienda el concepto en toda su dimensión. Explicándolo de manera sencilla, pero estos son los componentes que contempla la definición de desaparición forzada de la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas. Y es que implica en un primer momento el secuestro o la privación de la libertad de una persona por personas que son agentes del Estado o que actúan bajo la protección del mismo. Y esto implica la negativa, ¿no? El reconocimiento o la negativa de esa privación de libertad y implica, por lo tanto, un ocultamiento en el transcurrir de los años sobre el paradero de esta persona. Y implica que de esta manera se le sustrae de la protección legal que debe tener en un Estado de Derecho toda persona que es detenida. Entonces, digamos que esto es lo medular de la desaparición forzada. Tiene que ver con una política que en el caso de El Salvador y en otros países durante dictaduras militares se implementó de manera sistemática. Desde los gobiernos, en este caso los cuerpos de seguridad y o estructuras paralelas. Sí. La CONABúsqueda ha estado manejando como una fuente muy importante los datos que aparecen en el informe de la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad recibió más de 5.000 denuncias de desapariciones forzadas, donde en su mayor cantidad, alrededor de 5.000, es tanto por fuente directa como indirecta, es atribuida a agentes del Estado. Y en concreto, 405 fueron atribuidos a las 5 agrupaciones guerrilleras que en aquel momento conformaron el FMLN. En ese sentido, pues es un fenómeno que se dio de manera sistemática y que está registrado por ese informe del año 1993, pero las organizaciones de derechos humanos y los comités de madres pues
señalan que son muchas más, podrían ser entre 8.000 a 10.000. La CONABúsqueda, que nace por un decreto ejecutivo con la misión primordial de investigar para tratar de dar con el paradero de las personas adultas desaparecidas, en su registro de más de 100 casos, es importante resaltar que 88 de estas corresponden a personas que se han acercado a denunciar la desaparición de un familiar y dicen que es por primera vez que lo están haciendo a una instancia. Este dato viene a resaltar pues de que es probable que sean mucho más que el número que se ha venido manejando. De hecho, la gente que se dedica a las estadísticas aplicadas al estudio de denuncias de violaciones a derechos humanos en contextos de conflicto armado o en concreto sobre desapariciones forzadas, siempre estiman que es muy probable que por cada caso que se denuncia a lo mejor hay 2 denuncias sin presentarse o hacer pública. Entonces, sí estamos hablando de un fenómeno que es importante dar respuesta y que ha terminado siendo una deuda histórica y moral desde las distintas instancias del Estado salvadoreño. Y es que la verdad es que es una herida abierta, no sanada, porque cualquier familia de las muchas que hay en nuestro país que tienen algún familiar desaparecido no descansan hasta encontrar respuesta del paradero, pues ya sea de la persona o del cuerpo, ¿verdad? Sí, y eso es un debate que ha estado por años en el país y quizás lo quieren llevar más al ámbito de lo político y lo ideológico, y se dice que es importante cerrar heridas, pasar la página, pero lo que dicen las madres es que realmente esas heridas continúan abiertas precisamente por la falta de respuestas. Y la interrogante principal que implica la desaparición forzada es saber dónde están ese ser querido. Y en el caso del fenómeno de la desaparición forzada, las madres están claras de que ese dónde está implica el poder saber dónde están los restos, porque no tienen expectativas ya después de 3, 4 décadas de encontrarlos vivos. Saben que fueron asesinados, pero para ellas es sumamente importante, para cerrar esa herida, saber dónde están, poder rescatar los restos de su ser querido. Algunas dicen que eso sería, aunque fueran algunos huesitos, el reencuentro que ellas desean y poder acariciarlos. Entonces, en ese sentido, pues, visto desde un punto de vista humano, yo creo que es lo que los señores diputados deberían intentar hacer ese ejercicio, porque yo lo voy a decir de una manera sencilla. ¿Cómo se le puede pedir a una madre que se olvide de un hijo que le fue desaparecido? Yo, como padre, no sería capaz. Eso es hasta ofensivo. Es correcto, es revictimizante el pretender que las madres deben renunciar en aras de la estabilidad, de el futuro, porque realmente eso es impensable, ¿no? Hay madres que más bien luchan por no morirse, lo manifiestan, no quieren morir sin obtener respuesta. Entonces yo creo que lo que se ha estado pidiendo desde el año 96, que se declare este día como el Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es una fecha y una manera de intentar desde el Estado y desde la Asamblea Legislativa en concreto de reparar parte del daño ocasionado. Entonces, no deja de dar tristeza que no se pongan a ver esto más allá de lo ideológico y sobre todo desde la profundidad humana de ese dolor, esa angustia permanente que se vive, el que muchas veces lo sueñan o hay testimonios que creen que lo han visto en la calle, corren para tratar de estar segura de que no es su hijo o hija, y eso es un drama pues cotidiano. En términos jurídicos sí está determinado que mientras no se sepa el paradero es un delito de lesa humanidad continuado. Entonces no hay duda de que desde la conceptualización jurídica
no es algo del pasado, sino es algo permanente. Pero viéndolo desde la dimensión humana, ¿cómo somos capaces de pedirle a una madre, olvídate del hijo que te desaparecieron? Eso es imposible. Ahora, ayer entiendo que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa desperdiciaron una gran oportunidad. Digo una gran oportunidad porque, esta es mi opinión, esto que ya lo decía, se entra dentro de esa reparación moral que el país puede hacer desde el Estado, en este caso de la Asamblea Legislativa. Ayer pudo haberse aprobado eso. Entiendo que solo la iniciativa que presentó el FMLN solo tuvo los votos del FMLN y creo que de 3 diputados de Gana. Sí, así parece. Y esto se viene repitiendo año con año desde 1996, pero creo que con el transcurrir del tiempo no deja de ser hasta cierto punto penoso. Que no sean capaces de comprender, máxime cuando desde la Asamblea se tiene el compromiso de dar respuestas reparadoras, porque hay sentencias internacionales que así están estipulando y obligando al Estado salvadoreño. Entiendo que parte del entrampamiento consiste en que algunos partidos políticos quisieran quitarlo de forzado y dejar desaparición a secas. Lo que yo podría decir al respecto es que eso sería reñir con la corriente en algunos países de América Latina, donde se está reconociendo y se ha conmemorado este día como Día Nacional, pero también al sistema, a la Asamblea General de Naciones Unidas, que ya ha declarado este día como Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, y creo que si lo hicieran de esa manera sería rechazado por los comités de madres, por las organizaciones de derechos humanos. Creería que lo verían como una burla, y intuyo que seguirían insistiendo porque se corrigiese esa declaratoria y fuese Día de la Desaparición Forzada. El forzado tiene la connotación de que nadie se desaparece porque quiere, sino porque era una política de Estado en aquel momento y lo ejercieron agentes de Estado y algunos grupos, ¿no? que en su momento pues la conceptualización también lo contempla y lo que ya mencioné de la Comisión de la Verdad, pero en la mayor cantidad pues eran agentes del Estado y es el Estado el que debe buscar medidas reparatorias. Y una de estas es esta, de declarar este día como el Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, y coincido con usted, desaprovecharon esa oportunidad histórica que el país y las madres hubiesen recibido esa grata noticia que han esperado por tantos años, de que la Asamblea Legislativa reconociese este día como el día, o declarasen este día como el Día Nacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Listo, vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando regresemos me gustaría que habláramos del trabajo, del génesis y el trabajo que desarrolla esta Comisión Nacional de Búsqueda. Ya venimos con más. Gracias por la sintonía. Seguimos hablando del tema del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, hemos dicho de la desaparición forzada. Está conmigo Arsenio Suira, coordinador general de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado, CONABúsqueda por sus siglas. ¿Cómo surge CONABúsqueda y cuál es el trabajo que desarrolla? CONABúsqueda también es el fruto de la persistencia en la búsqueda de sus seres queridos de los comités de madres. Listo. Y eso hay que reconocerlo, pero además se fueron uniendo organizaciones de derechos humanos, tanto del país como una que tiene su sede en Estados Unidos, que está conformada por hijos de personas desaparecidas. En El Salvador se conoce oficialmente pues como la Fundación Mauricio Aquino, que fue una persona desaparecida, y su hija empezó a liderar una campaña tras los huesos de nuestros padres, y ellos también se sumaron a la demanda que tenían los comités de madre y las organizaciones, y esto se logró por decreto ejecutivo hace 2 años atrás, en agosto de 2017,
se logró, mediante un decreto ejecutivo, la creación de la CONABúsqueda para investigar y dar con el paradero desde un enfoque reparador o humanitario, no con el mandato que tiene la Fiscalía, que debe ser asumido para dar con los responsables. Esto es un enfoque reparador de tratar de dar con el paradero de las personas adultas desaparecidas. Entonces, en ese sentido, pues es fruto de esa lucha persistente por saber dónde están sus seres queridos. Luego, aproximadamente un año después, en septiembre del año pasado, iniciamos las labores operativas con un equipo inicial de investigadoras y de personas del campo de la psicología que están dando acompañamiento psicosocial a las familias. Y a lo largo de este año se ha estado recibiendo denuncias, pero también tratando de depurar, cotejar diversos listados y fuentes. Una es la de la Comisión de la Verdad, otra la del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, de algunas instancias nacionales que recibieron denuncias como la tutela legal del arzobispado y otras. Y en este trabajo pues se ha ido avanzando y se logra obtener en esta depuración una cifra inicial de 1.229 casos, donde está un relato, un denunciante del hecho de la desaparición forzada. Y es importante resaltar que de esos el 92% son hombres entre 18 a 85 años y un 8% mujeres. Lo que quiere decir que en el caso de la desaparición forzada de adultos, pues se ve una tendencia alta hacia varones. Luego es importante resaltar que en esta cifra de más de 1.000 casos se logra ver que se concentró su mayor porcentaje, el 68%, en los departamentos de la zona central, que sería La Libertad, Chalatenango, San Salvador y Cuscatlán. Y el resto pues se distribuye en las otras zonas, occidental, paracentral y oriental. Y esto está siendo parte de uno de los desafíos enormes que tiene la CONABúsqueda, que es la construcción de un registro nacional de personas adultas desaparecidas, porque es muy importante poder contar con ese posible universo de cuántos son y quiénes eran las personas desaparecidas, pero también pues quiénes cometieron en la medida de lo posible estos hechos. Pero ese dato de 1.300, dijiste. 1.229. 1.229 es de los que han cotejado y hay algún relato, hay una denuncia, hay información de digamos, cierta certeza, digamos. Sí, hay suficientes elementos para que se constituya en un hecho que nosotros de buena fe no vamos a poner en duda, y máxime cuando estos casos fueron presentados en su mayoría y coinciden también al grupo de trabajo de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, y coinciden muchos de estos nombres también en el listado de las denuncias que recibió la Comisión de la Verdad. Entonces, cuando contamos con esta cifra, se ha ido poco a poco, en la medida posible, ubicando a esos denunciantes de aquel momento y poder contar con el consentimiento informado el día de hoy como CONABúsqueda, y no que se sorprendan y en algún momento alguien pueda decir, pero yo no he consentido que esta nueva instancia del Estado lo investigue. Y es comprensible porque nosotros estamos conscientes que es con nuestro trabajo cotidiano y tratando de dar respuestas que vamos a ganar la confianza. Exacto. Porque cada vez que surge, y no solo en el país, sino también en otros países de América Latina, una instancia estatal y más con una misión tan delicada como esta, pues es normal y comprensible que algunas familias duden de si dar el paso de presentar su denuncia. Entonces, por eso es que, aun cuando se está depurando, si no se tiene el consentimiento, la CONABúsqueda formalmente no lo agrega a eso, más de otros 100 que sí son ya expedientes como CONABúsqueda que estamos implementando. Esa es la metodología que estamos usando para tratar de contar pues con la anuencia de los familiares. Ahora, me imagino que esto está abierto a nuevas denuncias. Sí, está abierto y la depuración continúa.
El día de hoy, que se estaba haciendo la conmemoración en el Parque Jucatlán, recibimos la grata gesto de parte de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El rector entregó el directorio o el inventario de la documentación del socorro jurídico. Y eso es sumamente importante porque ellos documentaron entre una serie de violaciones a derechos humanos que acontecían la denuncia de desapariciones forzadas. Entonces eso se transforma para nosotros en otra fuente que debemos cotejar y ver que no se repitan y en la medida de lo posible, con el limitado recurso humano que se cuenta, irse acercando a las familias. Esta comisión es, digamos, uno de esos pasos importantes que ha dado el Estado en los últimos años. Ante esa demanda, en este caso de las familias, de las víctimas, ¿qué otros pasos importantes pudiéramos enumerar que se han dado? Otro paso importante que el Estado salvadoreño dio en su momento, pues fue el de, en las instancias como la Comisión Interamericana y la Corte, reconocer que la práctica de la desaparición forzada en el caso de niñas desaparecidas fue un fenómeno sistemático y por eso que es algo de lo que se ha ido avanzando. No se ha cumplido en su totalidad con todas las medidas de reparación dictadas por 3 sentencias que tiene la Corte. De igual modo, se ha intentado desde el Estado dar una respuesta y de ir avanzando en las medidas de reparación de la sentencia del Mozote y también por decreto ejecutivo, por el decreto ejecutivo 204, se creó en su momento pues una instancia para tratar de reparar graves violaciones a los derechos humanos y creo que es importante decir que pues hay un registro. Ese registro también en algún momento nos servirá a la CONAUBúsqueda cuando se tengan casos de desaparición forzada y son avances, pero lógicamente las familias siguen demandando al Estado salvadoreño que siga dando respuesta y una de las demandas pues es que existan estas comisiones también por decreto legislativo. La Asociación Pro Búsqueda existe desde el año 99, una primera propuesta de ley de creación y aprovecho para congratular a la Asociación Pro Búsqueda que en estos días, exactamente en esta misma fecha, está cumpliendo su 25 aniversario y el día de mañana pues muchos familiares se estarán desplazando hacia la comunidad de Huarquila que se conoce como la cuna de esta asociación y pues la alegría de poder compartir pues con ellos también esta fecha el día de mañana. Y en Huarquila porque allá era pues prácticamente la casa, el territorio del padre John Cortina, ¿no es cierto? Correcto, el día de mañana me decía algunas personas que la casa donde él vivía, que hoy se ha transformado en el museo, va a estar abierta a todos los visitantes y el padre John, al igual que Monseñor Romero, tuvieron la sensibilidad de comprender el dolor de las madres. En el caso de Monseñor Romero, a las madres de las personas adultas que se estaban desapareciendo desde la década del 70, y en concreto el padre John, pues con madres, en concreto fueron 3 primeras madres de la zona de Huarquila, a las que él escuchó y se motivó a acompañarlas y así fue que surgió la Asociación Pro Búsqueda hace 25 años atrás. Bueno, vaya también nuestro saludo y agradecimiento por ese trabajo a quienes le han dado continuidad a esa cruzada, a ese emprendimiento humano de Padre John Cortina y mucha gente durante estos años. 25 años ya se dice fácil, pero 25 años de búsqueda, de lucha. Venimos en unos segundos al cierre de esta entrevista.
Bueno, seguimos hablando sobre el fenómeno de la desaparición forzada. La Conabúsqueda es una comisión creada durante el gobierno anterior como respuesta a toda esa demanda de familiares de víctimas. Ahora, la gente, el ciudadano promedio, ¿cómo debe ver este fenómeno? Porque hay quienes pueden decir, bueno, pero eso es de la guerra, eso no, pero es algo fundamental si queremos avanzar como país. Sí, yo creo que eso es una de las limitaciones reales que en este trabajo se enfrentan, ¿no? Y es que para un sector de la sociedad esto debe ser tema del pasado. En realidad, los desaparecidos no son solo de los familiares. Creo que la sociedad debería sentir que son nuestros desaparecidos y desaparecidas, y que no solo afectó en concreto a familias y comunidades, sino a toda la sociedad en su conjunto. Y en la medida que desde el Estado y también desde el involucramiento de toda persona de buena voluntad en darnos información, en esa medida estaríamos contribuyendo a la reparación que por tantos años demandan las familias. La Conabúsqueda en este año de labores operativas, aparte del presupuesto asignado desde, digamos, el presupuesto GOES, ha contado con el apoyo de instancias internacionales como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que ha estado capacitando al personal en materia de investigación, arqueología, antropología y genética forense. También nos vinieron a apoyar para una primera exhumación que se realizó en el mes de abril, si no me equivoco. Hemos contado también con el apoyo del CICR, la Cruz Roja Internacional, en el país. Y también hemos estado contando con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y ellos en concreto pues apoyaron un evento donde se hizo público el Plan Nacional de Búsqueda que tenemos. Es un plan pues que no está escrito en piedra. En la medida que se conozca en mayor profundidad el fenómeno, podemos seguirlo afinando. Y actualmente también el Alto Comisionado está apoyando un estudio para tratar de comprender en profundidad cómo fue que se dio el fenómeno de la desaparición forzada en el país. Y pues también nos han estado apoyando, como decía yo, la Universidad Centroamericana y otras instancias, las madres, a las que este día pues queremos agradecer el acompañamiento y el apoyo que nos han estado brindando. Quiero ir cerrando y a la vez invitando a toda persona que en su familia haya sufrido la desaparición forzada de un ser querido, que nos llamen a nuestros teléfonos 22 37 56 75, 22 37 56 75 y también el 22 37 56 76. Nos llaman o pueden llegar a nuestras oficinas en la Colonia Buenos Aires, 27 Avenida Norte, casa 1197 en San Salvador, atrás de la funeraria Las Flores, cerca del redondel de la Fuente Luminosa, o también la gente recuerda por la zona o el redondel de la ex embajada. Si la gente confía en nosotros, nos pueden dar la dirección de su casa, y algunas de las compañeras que son responsables del proceso de investigación de los casos se pueden acercar y escucharlas y iniciar el proceso de la toma de denuncia. También nos pueden escribir a nuestro email conabúsquedasv@gmail.com o escribirnos a nuestra página de Facebook Conabúsqueda El Salvador. A través de estos medios podemos entrar en comunicación y tratar de acercarnos a donde a ustedes les sea más conveniente para iniciar ese proceso de investigación y también, si así lo desean, de acompañamiento psicosocial. Perfecto, yo quiero agradecerle por tomarse el tiempo de venir a compartirnos estas opiniones y que la ciudadanía comprenda qué es lo que está sucediendo en torno a esta herida
que está abierta y que difícilmente vamos a poder avanzar como democracia si no sabemos cerrarla como debe ser. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a Gente B por la fineza de invitarnos. Listo, y estamos a la orden. Cualquier actividad, pues el equipo de prensa está ahí presto para cubrir, porque estos son los temas que definitivamente deben interesarnos y como medios son los temas que nos diferencian. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con la sintonía. En Gente B hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.